Por definición, los nucleótidos son compuestos derivados de los anillos de purina y pirimidina que, unidos al azúcar ribosa o desoxirribosa, forman a los nucleósidos y estos, al fosforilarse, a los nucleótidos. Pero vámonos por partes. Compuestos derivados de los anillos purina y pirimidina. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la purina y la pirimidina son heterociclos, es decir, estructuras cíclicas que además de contener carbono van a tener algún otro tipo de átomo, en este caso el nitrógeno, de ahí el nombre heterociclo, ¿de acuerdo? Estos anillos son los que conocemos como bases nitrogenadas y que van a clasificarse en púricas o pirimídicas según deriven de la purina y de la pirimidina. Dentro de las purinas vamos a encontrar a la adenina y a la guanina, mientras que como pirimidinas corresponden a la citosina, timina y el uracilo. Una mnemotecnia sencilla para aprendernos esta clasificación va a ser agua pura, ¿de acuerdo? Donde la A va a corresponder a la adenina, la G a la guanina y pura, pu, va a corresponder a las purinas. Así vamos a saber que la adenina y la guanina corresponden a las purinas y a las que sobran, bueno, la citosina, timina y uracilo a las pirimidinas. En segundo lugar, comentábamos que estos anillos de purina y pirimidina iban a unirse a una azúcar, ya sea ribosa o desoxirribosa. Estos son pentosas con configuración cíclica y una vez que se han unido a los anillos de purina y pirimidina, vamos a formar un nucleósido. Esto se va a lograr mediante o gracias al enlace N-glucosídico, de tal forma que el nucleósido va a ser la unión de una base nitrogenada con el azúcar. Para que el nucleósido pase a llamarse nucleótido necesitamos que éste esté fosforilado. El grupo fosfato se va a unir al carbono 5 de la pentosa mediante un enlace fosfodiéster. Una vez que el nucleósido sea fosforilado, pasa a llamarse nucleótido. Los enlaces fosfodiéster van a ser muy importantes porque son responsables de que los nucleótidos se unan consecutivamente formando cadenas largas o polímeros. Por ejemplo, si el fosfato reaccionara con un ribonucleósido, es decir, una ribosa unida a una base nitrogenada, formaremos un ribonucleótido. En cambio, si el fosfato reaccionara con un desoxirribonucleósido, es decir, un desoxirribosa unido a una base nitrogenada, formaremos así un desoxirribonucleótido. Una vez comentado sobre la estructura de los nucleótidos, pasaremos a hablar un poco sobre sus funciones. Los nucleótidos poseen funciones variadas, entre ellas el metabolismo de la energía. El ATP, por ejemplo, es el principal transductor biológico de la energía. Y el ATP es un nucleótido, tiene todas las características ya antes mencionadas. Tiene un azúcar, que en este caso es la ribosa, una base nitrogenada, la adenina, y un grupo fosfato, 3 para ser exactos. Así, el ATP recibe el nombre de adenosin trifosfato. Cuando el ATP pierde uno de estos fosfatos, libera energía y pasa a llamarse ADP, adenosin difosfato. Asimismo, los nucleótidos van a participar dentro del sistema de segundo mensajero. Nucleótidos como el AMP cíclico y GMP cíclico participan en eventos regulados usualmente por hormonas. Otras funciones puede ser el de cofactores, en el que los nucleótidos van a formar parte de coenzimas. Recordemos que las coenzimas son todas esas estructuras no proteicas que participan en reacciones catalizadas por enzimas, y estas sí que son proteínas. Algún ejemplo de esto es cuando los nucleótidos se unen o se enlazan con algunas vitaminas o derivados de ellas. Pero sin lugar a dudas, la función más destacada de los nucleótidos va a ser la formación de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son al fin y al cabo cadenas largas, polímeros de nucleótidos que participan en la transferencia de información genética y en la expresión de dicha formación sintetizando proteínas concretas. Podemos decir que los ácidos nucleicos son las instrucciones necesarias para la formación de un organismo y que determinan la especificidad y características biológicas del mismo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el DNA y RNA. El DNA va a ser esta cadena de polinucleótidos que giran en torno a un eje central, lo que le da esta forma tan característica que ya conocemos de hélice. Ambas cadenas se van a mantener unidas mediante puentes de hidrógeno entre las bases púricas y pirimídicas. Es importante mencionar que los átomos de hidrógeno van a tener posiciones muy definidas,
lo que determina que la adenina solo puede adherirse o emparejarse con la timina y la citosina con la guanina. Otra cosa a mencionar del DNA es que el azúcar lo va a conformar la desoxirribosa, caso contrario al RNA cuyo azúcar es la ribosa. En el RNA, a diferencia del DNA, va a conformarse por una sola cadena, es decir, es monocatenaria, y en vez de tener timina, esta va a ser sustituida por uracilo. Ya comentamos la estructura de los nucleótidos y las funciones tan diversas en las que participan: el metabolismo de energía, síntesis de proteínas, transducción de señales y regulación de la actividad enzimática. Con esto en mente, podemos visualizar que estas van a estar presentes en todas las células de nuestro cuerpo, desde el núcleo, formando cadenas largas de DNA, en las mitocondrias, donde forman parte del transporte, la cadena de transporte de electrones, y en los propios ribosomas, que son parte integral de su estructura. ¡Ay, qué calor! Por último, mencionaremos un poco sobre la digestión de los nucleótidos, pero antes debemos saber algo muy importante. En el organismo existe una reserva casi nula de nucleótidos, entonces uno podría preguntarse, bueno, si es así, y si estos cumplen procesos tan importantes en el organismo, ¿de dónde surgen? ¿Cómo el cuerpo sintetiza estos nucleótidos? Principalmente gracias a la síntesis del nuevo a partir o desde aminoácidos y a la recuperación de nucleobases, pero también puede existir un aporte a partir de la dieta y de la degradación de ácidos nucleicos. Ya comentábamos, si los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos, pues suena razonable, lógico que estos también puedan provenir a partir de la degradación de estos. La mayoría de nucleótidos presentes en la dieta se ingieren como ácidos nucleicos en forma de nucleoproteínas. Una vez que llegan al estómago y gracias a la acción enzimática del jugo gástrico, se convertirán simplemente en ácidos nucleicos. Estos van a ingresar al tubo digestivo y por acción de las ribonucleasas y desoxirribonucleasas presentes en el jugo pancreático van a convertirse o hidrolizarse en oligonucleótidos, o se hace cadenas cortas de nucleótidos, los cuales posteriormente serán hidrolizados nuevamente hasta convertirse en nucleótidos libres por acción de las fosfodiesterasas. La fosfatasa alcalina presente en el borde en cepillo de la pared intestinal se encarga de hidrolizar estos nucleótidos libres hasta nucleósidos. Luego serán hidrolizados por acción de las nucleosidasas presentes en la membrana de los enterocitos, produciendo la liberación de bases libres. Las bases libres se absorben en mucho menor cantidad que los nucleósidos. La mayoría de bases púricas se convierten en ácido úrico por acción de la xantina oxidasa. El 80% de este ácido úrico lo vamos a excretar a través de la orina. Es importante mencionar, una dieta rica en ácidos nucleicos aumenta mucho la cantidad de purinas y, en consecuencia, la producción de ácido úrico. De ahí la creencia de que no es bueno consumir muchas carnes rojas y por eso hay que medir su consumo.